A pesar que un importante colegio de nuestro país lleva su nombre y que sus aportes a diferentes ramas de la ciencia, como la matemática, la botánica, la física, la química o la astronomía, han sido invaluables, lo cierto es que las nuevas generaciones no tienen ni idea de ello. Nuestro personaje de hoy nos llevará a una época lejana, pero trascendental en nuestra historia. Conozcamos a Miguel Ramírez Goyena. Bienvenidos a nuestro programa. Nació en León el 5 de diciembre de 1857. Sus padres se casaron a escondidas, pero su matrimonio fue corto porque su madre murió cuando él tenía tan solo 2 años. 2 años más tarde también muere su papá. Su hermana y él fueron criados por familiares paternos. Entonces, esta familia de Granada, que era el tata Leandro Zelaya y la mamá Dominga Bolaño de Zelaya, eran parientes cercanos de Juan Pablo Ramírez. Entonces ellos deciden adoptar a los dos huérfanos, que eran mi tía Adela Ramírez Goyena y Miguel Ramírez Goyena. Cuando apenas tenían 4 años, ya eran huérfanos de padre y de madre. Entonces se van para Granada, ya se trasladan a Granada, la ciudad, y ellos son criados, educados y amados por el Papa, por el tata Leandro y la mamá Dominga. El Papa, don Leandro Zelaya, era un hombre, era un latifundista de Granada, fue de los primeros que sembró 4 cafetales, si querés, porque el café viene más adelante. Y la mamá Dominga era una mujer sumamente cristiana. Entonces los obligaba a sus hijos, que eran 9, y los 2 Goyena, los obligaba a que tenían que rezar el rosario todos los días. Era gente buena, gente educada, caritativa. Y lo demostraron con él, que lo adoptaron como que si fuera su hijo de legítimo. Y lo quisieron mucho, sin diferenciar a sus hijos. El pequeño Miguel mostró ser muy inquieto e incluso desapegado a los estudios, hasta que en Granada se instaló un colegio de altos estándares que pretendía elevar el nivel educativo trayendo como docentes a destacados intelectuales europeos. Eso lo cautivó y le hizo cambiar de intereses. Pero cuando llegaron los profesores españoles y fundaron el Instituto de Granada, llegaron lumbreras. Él quedó extasiado de la sabiduría de los españoles y se empezó a sentir atraído por la sabiduría. Entonces, dicen que admiraba tanto a su profesor de matemática, el doctor Sánchez, que después llegó a ser profesor del hijo del rey, que puedo buscar el nombre, de España. Cuando cumplió su contrato de 4 años, pasó a ser profesor de un hijo del rey de España. Entonces él, imitando a este profesor, dijo que él quería ser como él. Entonces lo encontraron arrodillado en una imagen de la Virgencita en el instituto, pidiéndole que lo hiciera tan sabio como el profesor, que él quería ser así. Pero el colegio era privado. Entrar requería comodidades económicas que la familia del pequeño Miguel no tenía, así que pide una beca y la gana. En Granada, acordate que en Granada, ya en el 72, algo así, en Granada tiene un boom fuerte en cuanto a la educación, porque la gente rica de Granada es la que patrocina y la educación. La educación la privatizan y entonces traen grandes maestros de Europa, sobre todo de Europa, había más contacto con Europa, traen maestros de Europa, y entonces el colegio de Granada era, si querés, una suerte, venían de otras partes al colegio de Granada, porque era como una suerte tener acceso al colegio de Granada. Su brillantez era evidente y reconocida por todos. Incluso el presidente de la época había oído hablar de él y lo tenía en mente para un proyecto que pretendían impulsar en el futuro. Que está de presidente Pedro Joaquín Chamorro. Y entonces Pedro Joaquín Chamorro le echa el ojo, como quien dice,
tenemos planeado instalar un Instituto Nacional Central en Managua. Y este muchacho a mí me parece bien, lo más adecuado, que él dirija, porque es un muchacho tan joven que tiene tantas inquietudes, escribe poesía, como escribe fábulas, como le da la química, como le enseña a los chavalos que están con él en el colegio matemática, cómo entiende la física, cómo le gusta la astronomía. Es un chavalo especial. Sus compañeros, por ejemplo, Monseñor Lescano, que fue tu compañero del Colegio de Granada, era muy amigo de él y sabía el potencial que tenía él, en su inteligencia y en su modo de ser. Nunca se quiso ir. Le trató de convencer, Monseñor Lescano, porque vas a ser un buen sacerdote. A ver, vas a ser un buen sacerdote. Pero él le dijo, no, me quedo en Nicaragua. Y se quedó para hacer su obra. Se bachillera con honores. Su nombre era sinónimo de sabiduría. Conoce a su primer amor, Felipa Zavala, con quien procrea 5 hijos. Mi tatarabuela se llamaba Mercedes Barrios de Zavala. Y ahí en una rueda de fiesta conoció la Felipita, que le decían, a mi abuelito y se enamoraron de inmediato. Estuvieron 7 años casados, tuvieron 6 hijos y ella murió casi de parto 2 meses después que nació mi abuela. Se enamoraron, una fiesta muy linda porque él era muy conocido, muy famoso, muy apreciado por su sabiduría. Llegó Rubén Darío, llegó el presidente que era pariente de él por Celaya. Era muy apreciado en los círculos, a pesar de que él era un hombre que consiguió una beca para estudiar, porque como había quedado huérfano, por sus méritos, pues. Rubén Darío, invitado a la boda, escribe el siguiente verso para su amigo. Entre tanto la alegría confunde entre sus encantos risas, tristezas y llantos, y tras la dicha en pos, id pues benditos de Dios, que es muy larga la jornada, pero no hay cadena pesada cuando se lleva entre 2. Para ese momento, el proyecto de crear un instituto central en Managua bajo los mismos estándares de calidad que el de Granada se ha concretado y él ha sido nombrado director. Este será el colegio que años más tarde llevará su nombre, pero la felicidad de Miguel Ramírez Goyena no dura mucho. Su esposa muere y él queda devastado. Entonces mi abuelo se vuelve casi loco, mi amor, porque él se casó enamoradísimo, estaba feliz con sus 5 hijos. Acuérdate que él fue huérfano. Entonces tener una familia de 5 bellezuras eran 5 regalos del Señor que le había dado. Y estaba muy feliz, y la doña Felipa muy linda también. Entonces él se pone todo desconcertado y deja un poco los estudios. Él quedó absolutamente casi como loco, no sabía qué hacer, se tuvo que ir a Granada a vivir con su casi madre, la Dominga Bolaño, los que lo habían recogido, y ahí lo ayudaron, porque fue un shock horroroso. Y jovencito él, debe haber tenido 28 o 29 años. En Granada, el colegio en el cual había estudiado se había nacionalizado y él es contratado como docente, pero circunstancias insospechadas lo llevarían más tarde al exilio.